comienzo. Nuevamente, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario de hoy, que tiene por tema ¿cuáles son los desafíos actuales de la psicoterapia? Los docentes que impartirán la presente sesión son Felipe García, quien es doctor, magíster y licenciado en Psicología de la Universidad de Concepción, Chile. Es académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Es especialista en psicoterapia acreditado, tiene postítulos en terapia estratégica breve y en hipnosis clínica. Es fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos CESIS Chile. Es docente de posgrados, postítulos y diplomados en Chile, Bolivia, México y Ecuador. Ha publicado los libros Historias de Psicoterapia Breve, Terapia Sistémica Breve, Fundamentos y Aplicaciones, Manual de Técnicas de Psicoterapia Breve, ¿cierto? 2015. Manual de Terapia Sistémica Breve el año 2016. Estrategias Creativas en Psicoterapia Breve el año 2018. Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción, el año 2018 también, y La adolescencia hoy, problemas y soluciones para terapeutas del año 2020, además de varios capítulos de libros y más de 40 artículos de investigación en revistas científicas indexadas en los últimos 6 años, y ha mostrado su trabajo en congresos y seminarios en Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y diversos países de América, así como también El Salvador, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, y también en Croacia, España, Italia, Polonia y Portugal. Y tenemos también a la docente Erika Rodríguez, quien es doctora en neuropsicopedagogía, licenciada en psicología, con especialidad en desarrollo infantil, es maestra en terapia familiar integral, tiene diplomados en abuso sexual infantil, psicología jurídica y forense, terapia narrativa y estudios de género, entre otros, y es directora general del Centro GIAPSI en Hermosillo, México. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de los docentes y una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el Diplomado en Estrategias Clínicas en Psicoterapia Breve en Adultos, que tendrá su primera sesión en vivo el día 7 de octubre. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales del área psicosocial o estudiantes de último año de las carreras afines a la temática, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado durante toda la sesión, por lo que los invitamos a participar hasta el final. Finalmente, para los que estén interesados, quedan invitados a nuestra página web, ¿cierto? En donde están todos los seminarios que hemos hecho con anterioridad, ¿cierto? Para que puedan verlos si es de su interés y también para que puedan ver esta charla que será grabada y subida también a la misma página. También comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Y sin nada más que agregar, les damos el paso a Felipe y a Erika para que inicien la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a todos los presentes y bueno, un saludo especial a Erika, ¿no? Con quien estamos ahí con algunos kilómetros de distancia, pero hoy día compartimos esta misma actividad. Bueno, les cuento de qué tratará mi exposición inicialmente. Voy a hablar de psicoterapia y de cómo evaluamos las distintas formas de evaluar o los resultados obtenidos en investigaciones sobre la efectividad en psicoterapia, ¿no? Yo soy una persona que se siente que transpira psicoterapia, porque por un lado hago psicoterapia, tengo mi consulta, tengo pacientes, enseño psicoterapia en la universidad hace varios años, ¿no? Hoy día actualmente en la Universidad de Concepción. Además, publico libros en psicoterapia, como los que mencionó Pamela, ¿no? Y que no mencionó los dos últimos que he publicado, que son estos que tengo aquí al lado, Problemas, Soluciones y Cambios, y Superar Experiencias Traumáticas, porque estos salieron recién este año. Y finalmente, investigo en psicoterapia. Ya hago investigación. Actualmente estoy a cargo de un Fondesit que busca probar modelos breves para reducir la sintomatología postraumática depresiva en personas que han sido víctimas de violencia delictual. Ya eso es lo que estoy actualmente desarrollando, ¿no? Y bueno, con tanta psicoterapia, no les quepa duda que más de alguna vez me pregunté si la psicoterapia servía o no, desde la universidad, ¿no? Desde que estaba en la U, yo creo que le pasó a varios de ustedes también. Cuando estudiaba esto, leía los textos que nos hacían leer
y luego me preguntaba si esto servirá de verdad para algo, ¿no? O lo que pensaba en ese minuto, estaremos vendiendo humo, ¿ya? Es decir, haciendo como que hacemos algo que no es tan distinto que leer las hojitas del té o algo por el estilo, ¿ya? Esa duda, la verdad, la mantuve incluso después de titulado, ¿ya? Después de titulado, cuando empecé a trabajar con un consultante, la verdad es que no poseía, no tenía suficientes herramientas para poder ayudar, ¿ya? Generando frustración, porque llegaban consultantes, hacían lo que podía, a veces veía resultados, a veces no. Con la primera consultante, que me contó, que me dijo que la terapia había sido de mucha ayuda para ella, yo la verdad es que me alegré mucho. Eso yo en ese minuto sentí que los 5 o 6 años de estudio habían valido la pena, porque por fin ayudaba a una persona, ¿ya? Lo malo es que luego me enteré de que 7 de 10 consultantes remiten espontáneamente, o sea, se sanan, entre comillas, solos, ¿ya? Y ahí me di cuenta que no estaba ayudando a nadie, sino que más bien estaba echando a perder, ¿ya? Y eso obviamente me instó a prepararme mejor, a formarme mejor y a estudiar más el tema, ¿ya? Hoy día, la verdad es que a esta altura, ya voy a compartirles una diapo para poder guiarme, pero a esta altura de leer, ¿no?, mucho y de estudiar la psicoterapia, hay una convicción. La convicción es que la psicoterapia sí resulta, ¿ya? La psicoterapia sí ayuda. Las personas que están siendo apoyadas por un proceso psicoterapéutico manifiesta mejores resultados que quien está sin psicoterapia, ¿ya? Y eso es un dato, diría, irrefutable hasta este minuto, ¿ya? Toda psicoterapia, cualquier forma de hacerla, cualquier psicoterapeuta con cualquier consultante, eso no lo sabemos. Hay mucho que no sabemos hoy día, sabemos que resulta, no sabemos ni por qué ni cómo resulta, ni tampoco tenemos claridad cuáles son los factores que contribuyen a que una psicoterapia sea exitosa o no, ¿ya? Insisto, de que parece ser un proceso bastante complejo de evaluar, porque se combinan características del terapeuta, características consultante, características de la relación, del contexto en el que se ejerce la terapia y características del modelo utilizado para definir si una terapia resulta o no, ¿ya? Bueno, parte de eso, insisto, es lo que voy a comentar a continuación, ¿ya? Voy a compartir una diapo, que es esta, y le voy a contar un poquito acerca de la historia de este proceso, ¿no? Primero, bueno, una frase que me gusta mucho repetir en mis cursos: si tu única herramienta es un martillo, tratarás cada problema como si fuera un clavo. Es decir, cuando manejas pocas herramientas o en realidad no manejas mucho psicoterapia, actúas con las herramientas que conoces, ¿no? Aun cuando sea inadecuado para el problema que estás tú tratando de trabajar. Esa es la importancia también de la formación, ¿ya? La formación te da otras herramientas, otras formas de mirar los problemas humanos, y por lo tanto te da más variabilidad para poder trabajar, ¿no? Tu caja de herramientas se engrandece, ¿no? Crece tu caja de herramientas. Y en esta caja de herramientas, que probablemente tiene más que un martillo, siempre tiene que caber, a mi entender, un bloc de dibujo, ¿no?, donde tú puedas diseñar la intervención que creas que es más adecuada para tu consultante, basado obviamente en la formación que tiene, en la teoría, ¿no?, y en tu experiencia, ¿ya? Eh, Como dije anteriormente, hoy día la psicoterapia está sometida a constante evaluación. Durante 5 décadas de la historia de la psicoterapia nadie se le ocurre evaluarla ni exigirle absolutamente nada. Hoy día sí, se exige que la psicoterapia sea efectiva, que funcione. Ya no basta con que yo lo diga. Aquellos modelos psicoterapéuticos que desprecian la investigación científica, la verdad es que no les va muy bien finalmente en términos de su divulgación. También se nos exige integración, es decir, que no nos cerremos, ¿no?, como los caballos cuando tienen estas cosas para mirar solamente de frente, sino que seamos capaces de ampliar un poco la mirada en beneficio del consultante, ¿no? Y además se nos exige brevedad. Las terapias interminables ya no encajan en el mundo actual. La gente no tiene tiempo ni tiene dinero, y desde que la psicoterapia se democratizó, porque antiguamente era algo al cual accedía solamente una élite, desde que se democratizó la psicoterapia, entonces las personas sin suficientes recursos pueden acceder a ella, pero no pueden acceder a ella en forma ilimitada, ¿no? Y eso exige que seamos
eficientes, optimicemos el tiempo en psicoterapia y que trabajemos activamente en ello. En esta charla me ocuparé fundamentalmente de la efectividad. Ya los otros elementos no los voy a tomar. El PowerPoint tengo entendido que se va a compartir mañana, ya a las personas que están acá participando, ¿no? Bueno, todo parte con los estudios de Eysenck, ¿no? Yo le decía que las 5 décadas donde nadie le exigió nada a la psicoterapia. Desde que Freud propone la psicoterapia como forma de abordar los problemas mentales, hasta el año 52, obviamente el psicoanálisis gozó de creciente popularidad, pero nadie, insisto, se preocupaba de evaluar si esto funcionaba o no funcionaba. De hecho, Freud señalaba que la mejor forma de demostrar que una terapia funcionaba, que su terapia funcionaba, era en el diván, ¿ya? Obviamente obviando cualquier tipo de estudio más sistemático, de más largo alcance que pudiese hacerse al respecto, sino que dependía netamente de lo que ocurría en el contexto del box de atención de su consultante recostado en un diván. Pero el año 52 Hans Eysenck no se quedó tranquilo con esta afirmación de que esto resulta porque yo digo que resulta. Y decidió hacer una serie de estudios, donde el más popular fue uno que comparó personas sometidas a psicoterapia versus una lista de espera. ¿Ya? Es un estudio de larga duración, es decir, tomó personas que estaban en lista de espera y personas que estaban en proceso de psicoterapia, creo que entre 2 y 3 años luego de ello, evaluó cómo estaban. Lista de espera es una forma de decir, no creo que una lista de espera dure 3 años, ¿no? Pero eso es como de repente en la literatura se representa. Gente sin atención que tenía síntomas neuróticos, gente con atención, con síntomas neuróticos. Y observó, y aquí tengo el dato, que el 44% de las personas que estaban siendo apoyadas por un proceso de psicoterapia, el 44% estaba mejor tiempo después de iniciar esa psicoterapia, ¿no? 2, 3 años, decía yo, ¿no? En cambio, el 72% de las personas que tenían los mismos síntomas neuróticos, pero que no estaban sometidos a psicoterapia, mejoraban espontáneamente, ¿ya? En otras palabras, miren la comparación, el 44 versus el 72. O sea, con eso la psicoterapia no solamente mostraba no funcionar, sino, tal como me ocurría a mí al principio, parecía hacer peor, ¿ya? Esto fue un balde de agua fría, ¿no? Para que las personas que estudiaban o trabajaban en esto. Hubo mucha controversia, gente que criticó los datos, ¿no? Aun cuando este estudio o estudios similares fueron replicados posteriormente con resultados similares, ¿no? Cuando yo digo psicoterapia, en el estudio de Eysenck, me refiero fundamentalmente a psicoanálisis. Eysenck diferencia psicoterapia, que es psicoanálisis, de terapia de la conducta, ¿no? Que era la terapia que él proponía, ¿no? Pero en este estudio publicado además incluía terapias eclécticas y terapias centradas en la persona, ¿no? Y despertó, insisto, mucha polémica, ¿no? Varios psicoanalistas plantearon que el estudio de Eysenck demostraba lo contrario, que demostraba que la terapia sí funcionaba, usando un artilugio del lenguaje, que me parece muy interesante como artilugio del lenguaje, pero no muy convincente para mí. Señalaron que la gente que estaba mejor, la gente en lista de espera, era porque estaba peor. Y que la gente que estaba peor, que era la que estaba bajo psicoanálisis, era porque estaba mejor. No sé si el argumento usted los convence, a mí no, pero dándole un poco más de vuelta, los psicoanalistas en ese minuto señalaron que la gente que estaba peor era porque estaba entrando a las tinieblas, ¿no? Algo que era necesario para luego posteriormente recuperarse algún día, ¿tá? En cambio, la gente que estaba mejor era porque estaba evitando entrar en las tinieblas. Personas que estaban huyendo hacia la salud y por eso aparentemente estaban mejor, ¿tá? Y una evaluación de 2, 3 años es imposible de calcular la recuperación que estas personas tendrían a lo largo de sus vidas, ¿no? Planteando esta idea de las terapias a largo plazo, que son propias del psicoanálisis clásico. Insisto, a mí no me convence, y sin menos lo convenció. Algunos se convencieron con ese argumento. Para mí lo importante es que esto desató muchos estudios posteriores destinados a evaluar si efectivamente esto era correcto o la psicoterapia sí podía funcionar. Bueno, esto fue un balde de agua fría al inicio,
pero luego las cosas mejoraron. ¿Ya? Vamos a mirar lo que ocurrió después, ¿no? Ya el año 75, 2 décadas después del estudio de ICE, ya teníamos datos suficientes para afirmar que la terapia sí resulta. ¿Ya? Contando, ahí dice 475 estudios acumulados, el de ICE anterior a 16 estudios acumulados. Y comparamos las personas no tratadas, que es esta línea azul, con las personas que estaban en psicoterapia, que es la línea que aquí aparece naranja. Voy a ver si puedo puntero. Demuestra que el promedio de las personas bajo tratamiento estaba mucho mejor o mejor que los mejores de los que estaban sin tratamiento. ¿Ya? No sé si me sigue la lógica. Una persona promedio en tratamiento estaba como estaban los mejores sin tratamiento. Y eso mostraba un buen resultado. Y hoy día sabemos que el tamaño del efecto de la psicoterapia es alto, cerca del 80%, 0.8. Es alto. La terapia funciona. Sabemos hoy día que la terapia es efectiva, por ejemplo, para el tratamiento de la depresión, del trauma, de los problemas de ansiedad, etc. Incluso en los dos primeros, depresión y trauma, mejor que la psicoterapia, perdón, mejor que la farmacología. ¿Ya? Es decir, un fármaco ayuda menos a un paciente con síntomas depresivos que lo que lo ayuda a la psicoterapia. Lo mismo, insisto, con el trauma. ¿Ya? Pero nuevamente vuelvo a la pregunta, ¿cualquier psicoterapia? ¿O una sola? Que ya sabemos cuál, ¿no? La terapia conductual y la cognitivo-conductual. Bueno, hubo más polémica, más estudios, y llegamos a un momento crítico, que fue más o menos cuando se señaló de que la terapia conductual, la cognitivo-conductual ganaba, entre comillas, cuando entraba a competir con otros modelos, porque lo que evaluaban como eficaz era el cambio en la conducta. Es decir, si un niño se orinaba 7 días a la semana, la intervención era eficaz si ahora se orinaba 3 veces a la semana, ¿no? Si yo lloraba todos los días, la terapia era eficaz cuando yo lloraba día por medio, ¿ya? Es decir, cuando se reducía en forma significativa las conductas ligadas al problema que la persona presentaba. Y aquí es como obvio, ¿no? Si voy a medir la eficacia con cambios en la conducta, entonces hay un solo modelo que puede ganar, que orienta su intervención a cambios justamente en la conducta. Pero ¿qué pasaría si sumamos como eficacia otros indicadores? Por ejemplo, la satisfacción del usuario. Yo les aseguro, porque he tratado niños con encopresis, que el niño se hace una vez caca en los pantalones y eso para él es muestra de que el problema sigue presente y que no lo ha superado en absoluto, aunque antes haya hecho 3, 4 veces a la semana. ¿Ya? Entonces la satisfacción del usuario también importa. E importan otros aspectos, ¿no? Su capacidad para ser funcional, ¿no? En su vida cotidiana, entre otras cosas, ¿no? Si sumamos más indicadores, ¿qué ocurriría? Y la segunda crítica a estos estudios iniciales era que solo evaluaba a quienes completaban el tratamiento. Que por un lado parece lógico, ¿no? Si yo estoy probando un modelo, obviamente voy a ver si el modelo funciona en quienes completaron la intervención. Pero no voy a probar si es eficaz en personas que no terminaron la intervención. Pero eso, siendo lógico, tiene un pequeño problema. El problema es que la gente que abandonó, ¿por qué abandonó? ¿No será que la psicoterapia no le estaba resultando o le resultaba aversiva y por eso abandonaron? La psicoterapia del trauma, que es un área en donde yo me he especializado, hay modelos que solo centrados en el trauma, que tienen más resultados de eficacia que otros modelos. Sin embargo, también tienen mayor abandono. Y ese abandono es probable que se deba a que las psicoterapias centradas en el trauma incorporan como parte de la intervención la reexperimentación, es decir, que las personas tengan que exponerse al relato de la experiencia traumática. Y creo que para muchos eso resulta bastante aversivo y se retiran. Siendo eso un componente central de la intervención, ¿es justo, es adecuado eliminarlo de algún estudio de eficacia? La respuesta actualmente es no. Tienen que estar igual. Es decir, personas que van a 3 sesiones en lugar de 10, igual se les tiene que evaluar a la 10ª sesión aunque hayan abandonado para ver cómo están sus síntomas
porque también esos datos son importantes. Es lo que llamamos hoy día intención de tratar, ¿ya? Como forma de evaluación de la efectividad de la psicoterapia. Y al hacer ese ejercicio de evaluar por intención de tratar y además incorporar distintos métodos para evaluar resultados, la conclusión fue esta: no existe una eficacia diferencial entre las psicoterapias. Todas las terapias funcionan. Oh, qué extraño, ¿no? Eso podría significar que cualquier cosa, ¿no?, puede funcionar. Bueno, no es cualquier cosa. Psicoterapias delimitadas como psicoterapia, de duración más o menos breve, que permita su evaluación, ¿no?, y con objetivos claros para poder definir si se cumplen o no se cumplen los objetivos. Y no todas las terapias son de esa naturaleza, ¿no? Pero en este minuto, en ese momento, estaba el cognitivo-conductual, la de orientación psicodinámica breve, estaban también algunos modelos humanistas, entre otros, terapias eclécticas, entre otros, ¿ya? Todas tenían resultados. Y eso empezó a generar cuestionamiento, ¿no? ¿Será el modelo lo que funciona? ¿No será el terapeuta? ¿No será que no hay mejores psicoterapias que otras, sino que más bien hay mejores psicoterapeutas que otros? Bueno, también esa pregunta intentaron responderlas, y tenemos a la fecha algunas aproximaciones de respuesta, ¿no? Nunca había escuchado esa crítica. No es una crítica a la terapia cognitivo-conductual, es una crítica a la evaluación de resultados hecha en principio por los terapeutas cognitivo-conductuales. La terapia cognitivo-conductual resulta, pero no es la única que resulta, ¿ya? Hay la idea de que la única terapia que funciona y no es correcta, ¿ya? Es más, lo que voy a mostrar ahora muestra que el modelo es lo menos importante. Eso es lo que voy a mostrar ahora, porque es lo que sabemos hoy día, ¿no? A mí la terapia cognitivo-conductual me llama la atención, no la desprecio para nada. Por el contrario, es una fuente importante también de recursos para lo que yo hago, ¿no? Pero no es cierto que sea la única terapia que resulta. Este es el estudio de Lambert del año 92, que intentó buscar los factores que contribuyen a un buen resultado en la psicoterapia. Este estudio es esencial, y quienes han sido mis alumnos antes, que a lo mejor hay alguno acá, probablemente esta torta de Lambert se las he mostrado anteriormente. ¿Y qué muestra? Que el 40% de las personas que mejoran, voy a utilizar la palabra mejorar, utilizando un modelo biomédico que está absolutamente superado, pero para que nos entendamos, ¿no? El 40% de los pacientes, entre comillas, que mejoran, entre comillas, se debe, perdón, lo repito, el 40% del cambio, del buen resultado en consultante, se debe a factores propios del consultante y extraterapéuticos, y no por la psicoterapia. Las personas se sienten mejor porque, no sé, encontraron trabajo, leyeron un buen libro, tuvieron una buena conversación con un amigo, terminaron una relación de pareja tóxica, iniciaron una nueva relación de pareja, reflexionaron, pensaron y tomaron alguna decisión que los tenía estancados, entre otras cosas. Nada de ello derivado de la psicoterapia. Fíjense que casi la mitad del cambio se explica por eso. El 30% se debe a factores de la relación. La buena relación terapéutica, el llevarse bien terapeuta con consultante, el sentirse escuchado, entendido, aceptado, que se le muestre importancia a lo que dice, ¿no? Que se le comprenda en lo que le está ocurriendo. Eso contribuye en un 30% a que la psicoterapia resulte. Un 15% de las terapias que funcionan se debe a un efecto placebo de las expectativas, es decir, el consultante está mejor porque confiaba en que iba a estar mejor. Ese es el efecto placebo. Es cuando tú te tomas una pastilla pensando que es aspirina y se te queda el dolor de cabeza y era azúcar. Entonces la gente va a psicoterapia con la convicción de que lo ayuda, y obviamente termina siendo ayudado porque su convicción es que moviliza los cambios que eran necesarios hacer para mejorar lo que sea en sus vidas. Y el 15%, que es muy importante, pero no llega ni a los talones al 100% que nos meten en la cabeza cuando estamos en la universidad, ese 15% son del factores del modelo teórico y las técnicas. Psicoanálisis cognitivo-conductual, humanista, sistémico, con todas sus técnicas asociadas. Esto ya me huele raro, ¿no? Me huele de que la formación que recibimos en la universidad es una formación que nos ayuda a ser terapeutas competentes, siquiera en un 15%.
obviando un montón de otros factores, cómo movilizar los propios recursos consultantes, cómo mejorar la relación terapéutica, cómo lograr que el consultante confíe en que este proceso va a ser de ayuda. Eso prácticamente lo hemos omitido, no en todos lados, pero sí en muchos lados, ¿no? La formación de psicoterapeuta en la universidad es por modelo: psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanista y sistémico por lo general. ¿Ya? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Otros resultados obtenidos posteriormente. Wampol, el año 2001, mostró que aproximadamente el 75%, aquí no está el número, pero aproximadamente el 75% del cambio explicado se debe a factores del cliente, y solamente el 30% aproximadamente, 70 y 30, claro, el 30% se debe a los factores de la psicoterapia propiamente tal. Nuevamente lo mismo. El cliente parece ser más importante que la psicoterapia en sí, o al menos lo que nos enseñan en la universidad, para generar un cambio en nuestros consultantes. Y el último estudio, antes de cerrar, de ese 13%, ese era finalmente el 13% de cambio por factores de la psicoterapia, que es esto, ese lo disgregó luego Duncan el año 2010, ya estamos hablando hace muy poco tiempo atrás, una década nada más, en un 7% de factores del terapeuta. Y tiene que ver con las habilidades que usted tiene que ir desarrollando, ¿no? Competencias, algunas blandas, otras duras, capacidad de escuchar, capacidad de observar, capacidad de hacer una buena devolución, ser hábiles en el lenguaje, entre otras. Eso es un 13%. Un 5% a factores de la relación. La empatía, la autenticidad, bueno, lo que ustedes saben probablemente por Rogers. Y el 1% de ese 13% son factores propios del modelo y de la técnica. Si me preguntan, eso es lo que sabemos hasta este minuto. Sabemos que la psicoterapia funciona, sabemos que los factores que son del cliente o los factores que son del psicoterapeuta de la relación son sumamente importantes. Estos porcentajes van a ir variando dependiendo del estudio, ¿no? Pero cada vez sabemos más que los factores derivados del modelo y de la técnica son menos relevantes que los otros factores. Probablemente la técnica, sí, yo creo que hay técnicas que son específicas para algunos problemas, ¿no? Sí, no voy a despreciar la técnica. Pero la aplicación de la técnica se asocia a una buena relación terapéutica que permite que esa técnica sea efectiva, además de movilizar los propios recursos del terapeuta, ¿no? Que desarrolla ciertas habilidades que pone en juego cuando aplica una técnica. Y además esa técnica permite, y si permite, de hecho, que los recursos consultantes también afloren, sus resultados van a ser mucho más efectivos. ¿Ya? Eso es lo que tenía hoy día que decirle. Vamos a dejar algunos minutos para preguntas, así que voy a leer ahora el chat para poder responder esas preguntas que hay a continuación. Vamos entonces al chat. Dice un profe, ya no, porque no tiene fallo. Sí, mira, yo creo que una ventaja que tiene la terapia cognitivo-conductual, y debo reconocer acá, es que es sumamente estructurada. Y al ser sumamente estructurada, permite que personas que se inician en psicoterapia tengan algo que hacer, algo que decir. ¿Ya? Lo malo es que nuestros consultantes nos han leído los manuales de terapia cognitivo-conductual. Por lo tanto, jamás responde como dice el manual que tienen que responder. Y eso requiere del terapeuta cierta flexibilidad que el modelo cognitivo-conductual, así como lo enseñan, no da. ¿Ya? Creo que los terapeutas cognitivo-conductuales con más experiencia, ¿no? A lo mejor sí hacen esa flexibilidad necesaria para ajustar el tratamiento a su propio consultante. Y ahí está el problema, ¿no? Requerimos, además de flexibilidad, aparte de este protocolo tan estandarizado que nos enseñan con mucho gusto los terapeutas cognitivo-conductuales. A ese terapeuta que se casan con cierto modelo no terminan viendo a la persona sino el modelo de enfoque. Estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo creo que hay muchos terapeutas que han hecho afirmaciones similares, ¿no? De que a veces la teoría te oculta al paciente. Creo que Milton Erickson además lo decía, ¿no? Milton Erickson trataba de teorizar lo menos posible porque se trataba de centrar en la teoría del cliente, en lo que el cliente creía, ¿no? Y esa era su teoría y con eso trabajaba finalmente para generar algún cambio. Milton Erickson prácticamente no tiene libros de teoría. Los libros de teoría se escribieron a propósito de él. ¿Ya? No es la persona que adaptarse al modelo a nosotros, sino a nosotros consultantes. Creo que también lo señalaba Milton Erickson.
¿Qué quiere decir con cambio explicado? O sea, quiere decir que, imagínense 100 consultantes, ¿cuántos de ellos cambiaron debido a factores que son propios de la persona? ¿O cuántos de ellos cambiaron debido a la técnica empleada? Eso es el cambio explicado. Hay varios libros, Carolina, varios libros que tú puedes consultar. Quizá uno de los más nuevos es Mejorando los resultados en psicoterapia, de Alberto Jimeno Peón. Eso salió el año 2022 de editorial Pirámide, que recoge lo más actual de investigación en psicoterapia, ¿ya? Otros datos que puedes consultar son algunos artículos que están, por ejemplo, de Rodrigo Morejón, sobre factores del cliente. Él se centra netamente en los factores del cliente, para ver qué es lo que contribuye el cliente para que la terapia funcione. Y bastante interesante, además, porque son factores que nosotros podemos movilizar en procesos de psicoterapia. Bajo esto que nos platicaba, la evidencia podría indicar que los modelos integradores son una opción más viable. Sí, yo quiero hacer un alcance al respecto, porque uno de repente entiende integración como hagamos de todo nomás, a ver si algo le achunta. Y eso no es integración, eso es eclecticismo, incluso un poco desordenado, ¿no? El hacer de todo, a ver si con esto le apunto y con esto no. La integración implica una cabeza pensante, ¿no? Que organiza la información, que es capaz de generar una explicación de lo que ocurre y a partir de eso desarrolla alguna estrategia que sea adecuada para el consultante que tiene al frente. Pero la integración es más reflexiva, ¿no? El eclecticismo, insisto, no tiene reflexión. El manual dice que para ese síntoma de esta técnica, ya aplico esta, no resultó, ya voy a aplicar este para allá. O lo que he visto en algunos alumnos, este consultante como que quiere hablar de la infancia, con él voy a hacer psicoanálisis. Ah, no, este parece que tiene problemas en la familia, voy a hacer terapia familiar. No, eso no, tampoco, que tampoco no creo que exista un psicoterapeuta que maneje todos los modelos a la vez. Eso se torna una misión, yo diría, casi imposible. Integración sí, eclecticismo no. Lamentable que en las escuelas de psicología se tanto énfasis el modelo. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que hay que enfatizar fundamental el desarrollo de habilidades por parte del terapeuta y de cómo aprovechar estos otros elementos que también importan. Alan tiene una pregunta, deja leer algunas preguntas más y te doy la palabra. Gracias, César. ¿No será que personas que no asisten a terapia pasan negación? Eso es lo que decían los psicoanalistas, Anaís. Pero en estudios de largo plazo muestran que los síntomas siguen sin aparecer la sustitución del síntoma, que es lo que predice la teoría psicoanalítica. La importancia de la relación. Vale, buenas tardes, consulto humildemente. Hay muchos programas sociales en Chile que realizan acompañamiento psicosocial. Sí, se puede dar acompañamiento psicoterapéutico, yo creo que sí. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, en el voluntariado que tenemos en CECIS Chile. Hacemos acompañamiento psicoterapéutico. ¿Será necesario conocer técnica de cada modelo para adaptarnos mejor a cada paciente? No, eso es lo que yo llamo eclecticismo así puro, así técnico, y que no funciona, porque ¿cómo va a manejar los fundamentos de cada técnica que ocupa? Es mejor tener un modelo integrador, un modelo que te integre y a partir de ahí a lo mejor recoger alguna técnica que sea coherente con el modelo. Si no es coherente con el modelo, entonces finalmente está haciendo de todo. ¿Ya? Alan, ahora te doy la palabra. Adelante. Hola, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Felipe. Justo yo había puesto mis otras preguntas y es que justo en mi universidad, por ejemplo, yo acabo de salir de la licenciatura y, por ejemplo, ofrecen una maestría donde el objetivo es tener un modelo integrador, ¿no? Creo que se basa un poquito en el tema del modelo paranémico del funcionamiento psicológico, pero realmente, por ejemplo, con otros estudiantes que han comentado, o sea, que han salido de la maestría o ahí, han mencionado que el problema es que justo no se les da luego un sustento teórico, ¿no? Sino que se les enseña como, mira, trastornos de personalidad los tratas así, estas son técnicas de pareja que pues, se basan en lo sistémico, para problemas emocionales estas son las técnicas, o sea, como que justo no les brindan el piso teórico sobre el cual sostenerse. Entonces, ¿cómo podemos saber qué modelos pueden funcionar o qué modelos integradores hoy en día que justo nos permitan hacer esto que tú nos comentas? Eso es claro, o trabajar en psicoterapia como siguiendo un recetario de cocina, ¿no? Y así no funciona, ¿no? Si no entiendes qué está ocurriendo y por qué esta técnica podría funcionar en base a esa comprensión,
entonces te vas a encontrar con obstáculos importantes. Por ejemplo, que el consultante no responda a tu versión de la técnica, que tenga que ajustar algunas cosas. No puede hacerlo si no tiene una base teórica detrás, ¿no? Yo creo que hay dos grandes modelos integradores hoy día, que son la terapia sistémica breve y la terapia cognitivo-conductual. Son dos modelos integradores. Si tú lees un libro de terapia sistémica breve, vas a encontrar ahí algunas técnicas, por ejemplo, de mindfulness. Si lees un libro de terapia cognitivo-conductual, vas a encontrar ahí técnicas como la externalización, la pregunta del milagro. Van a estar en el libro cognitivo-conductual porque dentro de su modelo integran otras cosas que son coherentes con ese modelo y que pueden aplicar en forma efectiva. Yo diría que esos son los dos grandes modelos integradores hoy día, más allá de la psicoterapia integradora propiamente tal, que se desarrolla en varios países, entre ellos Chile y Argentina, que tiene el déficit que esa es una integración teórica, que trata de mezclar psicoanálisis con humanista, con sistémico, cognitivo, con etcétera, y eso es un trabajo titánico, como dije anteriormente, muy difícil de cumplir, de completar. O sea, manejar todos los modelos a la vez es muy difícil. ¿Ya? Y ¿Vale? Felipe, justo también, o sea, no sé si por ejemplo la Gestalt, o sea, he visto que también, o se usan muchas técnicas de Gestalt, por ejemplo, como dices, en TCC, o sea, técnicas de externalización, por ejemplo, pero no sé si también tenga como estos fallos de que la Gestalt finalmente creo que es una corriente que no tiene tanto sustento basado en evidencia, ¿no? Que está como muy a veces por el aire, por algunas fallas en la investigación que se ha hecho en Gestalt, pero si también crees que puede ser considerado como un modelo integrador o no tanto. No, la Gestalt no es un modelo integrador. Otra cosa distinta es que otro modelo utiliza alguna técnica de la Gestalt. Eso sí, puede ser, pero no es un modelo integrador, es un modelo que incluso tiene un componente ideológico importante. Por lo tanto, muy difícil que sea integrado de esa manera, ¿no? El gran problema de la Gestalt no es que no funcione, es que no le interesa averiguar si funciona. Un poco lo mismo que pasó en su momento con el psicoanálisis. Por lo tanto, desprecia la investigación científica que se puede hacer al respecto. ¿Ya? Pero eso simplemente dice que no sabemos. Ahora, sí, dentro de la Gestalt se han identificado intervenciones que son iatrogénicas, entre ellos la silla vacía. ¿Ya? La silla vacía tiene un potencial iatrogénico alto, o sea, puede causar más daño que bien si es mal empleada, si es mal aplicada o es aplicada por terapeutas inexpertos. ¿Ya? Eso es lo que te puedo contar. Las personas que se tratan no tienen gran resultado porque uno rebusca en lo oculto del paciente. Eso lo hacen algunos modelos. El modelo sistémico breve no te va a rebuscar en lo oculto del paciente. Para nada, o sea, no lo va a hacer. ¿Ya? Buenas tardes a todos, profesor. ¿Qué piensa el concepto de irreverencia terapéutica? La irreverencia terapéutica de Sechín implica el uso de la creatividad en psicoterapia, ¿no? Y de la flexibilidad. Sechín en ese libro entrega varios ejemplos que para mí son tremendamente útiles, ¿no? De cómo un terapeuta sale de algunos atolladeros, ¿no? A partir de su creatividad. Y por lo tanto me parece que también es coincidente con lo que estamos planteando acá. Es necesario que el terapeuta sea flexible. ¿Existe algún estudio que muestre que si le desarrolla algún método hay alguno que para su aplicación fuerza al terapeuta en el tiempo de desarrollar la capacidad necesaria para mejorar la actividad? Yo creo que lo que mejor fuerza al terapeuta a desarrollar mayor competencia es la práctica y la práctica supervisada. ¿Ya? Eso es lo que te va a permitir reconocer tus puntos fuertes, tus puntos débiles y la mejor forma de operar con tus consultantes. Hay muchas preguntas, lamentablemente no las puedo leer todas porque le toca a Erika, sería respetuoso con Erika seguir respondiendo. Así que nada más que los saludo a todos, a todas, ¿no? Que han estado aquí unidos y qué bueno que haya tanta pregunta, ¿no? Que ni siquiera alcanzo a mirar, pero tenemos que darle el paso a Erika, si no, no va a haber nunca el sorteo y muy interesante lo que nos tiene que contar. Así que nada, adelante Erika. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas. Es una gran satisfacción escucharle, mi querido maestro. La verdad es que no sé si a ustedes les pasa, yo tengo el gusto de leer al maestro desde hace bastante tiempo, sobre todo cuando estuve explorando por primera vez desde la mirada sistémica acerca de experiencias o específicamente de aplicación de los modelos sistémicos en situaciones traumáticos, en estrés postraumático, y me encontré justo con un artículo del maestro Felipe hace ya bastantito, maestro Felipe, y pues no sé si alguno de ustedes ha tenido la maravillosa satisfacción de estar a un lado de sus ídolos, de sus cantantes, de sus rockstars, ¿bien?
y que te quieres tomar una foto, pues bien, hoy yo estoy viviendo una maravillosa experiencia al compartir esta colaboración con usted, maestro Felipe. Muchísimas gracias. Y por supuesto, agradecerles a todas las personas que se ven interesados en este seminario. Estoy sufriendo bastante, primero que nada por la antesala del maestro Felipe, bien, y segundo, porque tengo un tema que es sumamente ambicioso en 25 minutos, pero voy a hacerlo conducente. Y escuchando cada una de sus preguntas justamente acerca de los modelos, acerca de la efectividad, y entonces todos estos como comentarios, el test de Rorschach, qué técnicas, que si la integración, que si el Gestalt, que si el psicoanálisis, y yo decía, oh, problema en el que me voy a meter con la temática de la que yo voy a hablar. Y desde los sitios donde les invito a posicionarse, bien, al acompañar, ojo, no a sobrevivientes, hasta siento que le falto al respeto a las personas al llamarles sobrevivientes, supervivientes, y que justamente en el libro reciente del maestro Felipe tiene a bien llamarles supervivientes, a personas que vienen de experiencias justamente en etapas tempranas, cómo continúan la vida, cómo sueñan, cómo se casan, cómo hacen proyectos, cómo tal vez llegan a estudiar, cómo. Y hace rato escuchaba a alguien por ahí que decía que uno de sus docentes no acepta una crítica para uno de los modelos. Y entonces justo desde ahí quiero partir. Cuando yo estudiaba la licenciatura de psicología, y no sé si ya se dieron cuenta, pero soy mexicana, y aparte de ser mexicana, vivo al norte de México, en un sector donde hay bastante narcotráfico, incidencias de feminicidios, y entre otras y otras experiencias, un tránsito migratorio, bien, y todas las experiencias de derechos humanos, donde no se ven los derechos humanos, mejor dicho, de abusos y vulneraciones de derechos humanos. Y entonces, desde ahí, cuando yo estudiaba psicología y que aparentemente el concepto básico que manejamos de qué estudia la psicología, ¿cuál es la respuesta inmediata que damos? El estudio del comportamiento humano, ¿verdad? Bien, y entonces desde ese estudio del comportamiento humano, ¿qué respuestas le podía dar la chica de 20, de 21 años a mi comunidad ante asesinatos, ante abusos, ante estas experiencias? ¿Con qué le respondo? Estaba en aquel momento la situación de las mujeres que habían vivido la violencia, que todavía ni siquiera tenía el nombre de feminicidio, las muertas de Juárez. Entonces, ¿qué se responde ahí? Y se supone que la ciencia, ¿para qué surge la ciencia? ¿Para qué hacemos ciencia? Se supone que la ciencia surge para responder lo que sucede en la cotidianidad de las personas. Y entonces también ahí me tocó algo muy similar como el maestro Felipe, voltear a mirarme y decir, esto que estoy aprendiendo aquí, en esta tierra, con esta comunidad, no me sirve, ¿ok? No me sirve. ¿Cómo le explico desde el psicoanálisis que mataron a su mamá? ¿Cómo le explico? O sea, los modelos que en ese momento yo estaba aprendiendo, discúlpenme, no me alcanzan, ¿bien? No me alcanzan. Y curiosamente en mi universidad yo vivía como una sensación, en ese entonces todavía no estaba por completo el Tratado de Libre Comercio, por lo tanto no había McDonald's ni Kentucky Fried Chicken, cuando mucho había unas Pizza Hut por acá, pero ahora, desde esta etapa de mi vida, con estos años, puedo pensar que los modelos que yo aprendí en la universidad, los viví como franquicias, ¿bien? Como franquicias, queriéndolas ahora sí que introducir en una población con piel distinta, bien, con historias distintas, con acceso a la justicia distinto y con derechos humanos distintos. Entonces, desde ese lugar, yo no puedo emplear teorías donde tal vez hablamos de hitos del desarrollo infantil, de hitos del desarrollo donde la piel de mi gente, de la población que iba a llegar a mi consulta, no se iban a ver, que no se iban a ver. Entonces, en este momento, cuando yo me encuentro por primera vez justamente estudiando
mi doctorado, mi maestría primero que nada, ¿no? Y que justamente estudiaba mi maestría en terapia familiar, me encontraba con distintos modelos que tampoco me alcanzaban, modelos también de la terapia sistémica, y que yo decía, esto tampoco me alcanza, ¿ok? Tampoco como que me alcanza ni calza, hasta que llegué a modelos que ahorita que el tema principal se llama tendencias y desafíos. Pues justamente, ¿qué son las tendencias y desafíos? Las tendencias y desafíos vienen a ser una contraposición de algo ya establecido. Bien, y la ciencia, si algo se precia la ciencia, es que tiene que ser observada. Y ojo, si es absoluta y no es observada y no tiene críticas, eso es un dogma. Y entonces, lo que hacemos, si no lo observamos, entonces quiere decir que no estamos haciendo ciencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos siguiendo dogmas. Si lo queremos reproducir tal cual, entonces estamos siguiendo un dogma. Y justo cuando yo llego por primera vez a los modelos, al modelo centrado en soluciones, dije, caray, fue un alto, un choque, una explosión en mi cabeza, porque hay una epistemología distinta. ¿Ok? Hace rato yo les escuchaba, ¿bien? Desde qué, cómo elegir, qué modelos, qué esto. Ojo, cada modelo nos presenta una forma de observarme y observar al otro, ¿ok? Más que pensar en qué modelos, es hacia qué población tú te diriges, ¿bien? Y ojo, desde qué éticas personales, porque traemos un imaginario, desde qué éticas personales y profesionales haces tu acompañamiento. Cada modelo nos presenta una posición, una ética, ¿ok? Entonces, ¿qué modelos para mí son justamente, y yo creo que para bastantes, la tendencia y el desafío, aquellos que vienen a desafiar las miradas estructuralistas? ¿Cuáles son estas miradas estructuralistas? Meter en una cápsula esta persona que vivió abuso sexual, búscale estrés postraumático. ¡Ey, espérate! Esa persona tiene una historia. Bien, esa persona tiene una historia, esa persona tiene una identidad. Hace rato leía en el chat también algo bien poderoso, cuando decían, las personas no tienen que acomodarse a los modelos. Ese es el desafío, esa es la tendencia, justamente de aquellos que acompañamos en este momento. ¿Cuál es el desafío? Bien, acuérdense que nuestro oído está también reclutado. Si se supone que lo que hacemos son conversaciones, son diálogos psicoterapéuticos que se sostiene dentro de nuestra comunicación, bien, ¿qué tiene este discurso? Pero también tu oído, tu terapeuta, estás reclutado en un discurso dominante. Entonces, ¿qué preguntas? Porque a veces decimos, las preguntas son lo más poderoso. No, tu oído es el más poderoso, tu oído. Entonces voy a poner aquí una presentación, pero quería partir desde este lugar. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Como les digo, me siento hasta muy mal de poner sobrevivientes. Yo diría supervivientes, ¿ok? Porque un sobreviviente es aquel que apenas si la libra, ¿no? Así como andar. Pero cuando nosotros vemos, no sé si les ha tocado acompañar personas que vienen justamente de historias de abusos y te encuentras que hacen con su vida, ahora sí que como si tuvieran capas y poderes extras, porque hacen con sus vidas experiencias e historias de dignificación. Y entonces, algo que me encantó, maestro Felipe, porque no he tenido el gusto de platicar con usted acerca de su libro, es que usted en su libro justamente menciona que estas personas en la etapa adulta, cuando vivieron estas experiencias abusivas, bien, resulta que en la etapa adulta no necesariamente van a ir por esta causa. No es como que ahora sí estoy preparado, voy a ir con Carmen Rojas a trabajar el abuso sexual que viví a mis 7, a mis 8, a mis 9 años. No. Regularmente las personas no acuden por esta situación. Pero ¿qué pasa si el oído reclutado del terapeuta escucha, mira, vengo por esto, y cuando tenían tantos años vivió un abuso? Es posible que el terapeuta invalide, invisibilice a la persona
y quiera trabajar algo en lugar de recuperar iatrogénicamente, como bien dice el maestro Felipe, porque esto es lo que a mí me ha tocado ver, bien, que me pusieron en una silla vacía, Erika, para que yo ahora sí que le diera el perdón a quien fue mi agresor, a quien fue mi abusador, cuando realmente la historia de la persona continuó. Y entonces les decía que el máximo desafío que yo veo es que aquellas personas que acompañan personas que han vivido historias como esta, se atrevan a desafiar este discurso del cual partimos para escuchar y para mirar. Bien, ahora sí que los binarismos o la suposición de una normalidad sana basada en la salud mental. ¿Okay? La suposición de la salud, de la normalidad, justamente es el mayor desafío. Es justo el mayor desafío y la tendencia. ¿Cuál es este desafío? Justamente observar precisamente a las personas y a los supervivientes, pero desde qué territorios, bien, cómo se construye el territorio abusivo donde habitan o cohabitan las personas. ¿Cómo es ese territorio abusivo? ¿Qué lugar ocupa la niñez en donde ha crecido esta persona? Más que pensar en la persona y sus vestigios en su cuerpo, es qué hay en ese territorio, bien, para que esté la presencia del abuso. El fin principal del acompañamiento terapéutico desde miradas justamente que se contraponen a discursos estructuralistas no es que la persona se sienta mejor, sino que la persona no se sienta diferente, que se sienta parte. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente la experiencia abusiva es parte de una forma de organización social en la que cohabitamos. Bien, no sé si estoy siendo clara. Y fíjense qué interesante. ¿Qué habrá pasado? Bien, ¿qué habrá pasado para que un día como hoy yo pueda hablar de este contenido? ¿Qué habrá pasado para que un día como hoy pueda yo citar al maestro Felipe? Podamos hablar también de otros libros como los de Peter Levine, otros autores. ¿Qué nos antecedió para que pudiéramos observar el territorio justamente de las conductas abusivas? ¿Qué nos antecedió o qué estará pasando en este momento histórico, sistémico, en el mundo? Principalmente, algo que yo tengo mucho que admirar a los colegas chilenos es que ustedes son punta de lanza en materia de disidencia de derechos humanos. ¿Okay? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Y curiosamente también observar cuándo fue la primera vez que siquiera se sospechó o se habló de la posibilidad de las conductas abusivas. ¿Okay? Dentro de lo que es el estudio de las psicoterapias o de la psicología. Me voy a ir un poquito más adelante. ¿Okay? Curiosamente, desde los modelos donde justo yo te invito a posicionarte al trabajar con estas personas, bien, porque son modelos que se basan en principios de derechos humanos, de dignidad, de observar a las personas, pero sobre todo de observar la cultura, el pensamiento situado, donde se construyó Jorge, donde se construyó Silvia, pero ojo, donde se construyó también estas formas de comunicación o estas formas conductuales abusivas donde ocurrió el abuso. Bien, ¿dónde ocurrió el abuso? Entonces, desde estos modelos, desde el modelo justamente de terapia breve centrado en soluciones, porque ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es la máxima de este modelo? Recuperar toda esta sustentabilidad, o mejor dicho, recuperar esta dignidad, pero también los recursos con los que la persona ha continuado su vida, porque con y sin psicólogos y sin apoyo, las personas continuaron su vida. O sea, con y sin nosotros, ellos siguieron su vida. Bien, y entonces, ¿qué otro modelo me parece favorable? Que es donde yo ya me reconcilié un poquito ya con los modelos cognitivo-conductual, que son los modelos de tercera generación y son hermosísimos. Ahí podemos encontrar justamente técnicas que nos favorecen bastante para esos momentos donde todavía se presenta esa neurofisiología que puede estar alterada
por esta experiencia abusiva, que son justamente técnicas de mindfulness, entre otras. Por supuesto, como hace rato bien decía el maestro Felipe, el eje rector del proceso terapéutico pudiera ser la terapia narrativa, ya sea con tintes feministas o multiculturales. ¿Qué es lo que busca esta propuesta? Bien, es acompañar a una deconstrucción de su ser y estar, que está justamente interseccionado por estas premisas de dominancia, por estas premisas de poder, basadas en el contexto donde esta identidad se constituyó. Justamente eso es lo que va buscando, o cuál es esta intención. La conjugación y la integración de estos tres modelos pudieran justamente aportar un encaminamiento para que la persona pueda sentirse parte de este grupo al cual pertenece, o de estos grupos en donde ha pertenecido, no diferente, porque justo algo que estos tres modelos sitúan y refieren es que durante la infancia nosotros comprendemos el mundo ¿a partir de qué? A partir de nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa con un cuerpo que ha estado sometido a experiencias abusivas? ¿Qué sucederá con este cuerpo? ¿Cómo irá creando sus formas de sentir? ¿Cómo irá creando o cómo irá construyendo sus formas de relacionarse consigo mismo y con los otros? ¿Desde qué lugar este cuerpo que ha sido socializado a partir de la experiencia abusiva va a ir construyendo una identidad? Va a ir construyendo vínculos, incluso de autocuidado. Bien, no sé cómo ando de tiempo, estoy segura que ando muy mal, así que ahí me hacen saber. Y por acá me están diciendo, bien, sí, el rechazo al cuerpo. Y entonces algo que me encantaron estos modelos, principalmente la mirada narrativa, y donde dije, este es, porque no sé, igual y no les platiqué, pero yo me prometí a mí misma jamás trabajar con casos de abuso y de violencia, porque por allá en la universidad, el primer caso con mis incipientes 19 años que yo recibí, según yo iba a aplicar una economía de fichas para pasar la materia de psicología infantil, y era una niña con enuresis, pero resulta que no era una niña con enuresis, era una niña de 5 años que estaba siendo víctima de abuso sexual. Y a mis 19 años eso fue algo que me sobrepasó bastante. Y entonces tuve una maravillosa maestra que me toma de la mano y me dice, Erika, no estamos ante un motivo de atención cualquiera. Estamos en un piso que es un piso jurídico y es un piso de atención psicológica. Y desde ahí me prometí jamás trabajar con estos casos, pero vivo en una población que estos casos van a llegar y van a llegar, o mejor dicho, estas personas van a llegar y van a llegar y van a seguir llegando. ¿Por qué me he quedado justamente con abrazando estos modelos para acompañar la dignidad de estas personas en el espacio terapéutico? También soy perita, y como perita, justo porque son los únicos que me han permitido poder observar esto que en lo cual yo también he estado socializada dentro de una cultura donde la violencia y el abuso es algo cotidiano en mi país y sobre todo en mi localidad. Y entonces, eso donde se puede observar que la violencia es un monstruo de 1000 cabezas y que justamente la psicología, pues resulta que también forma parte de este monstruo de 1000 cabezas. Y entonces, caray, porque cuando tú te vas a estudiar la historia de cómo surge la psicología y a qué momento histórico está respondiendo, dices, ojo, resulta que posiblemente yo entré para ayudar, pero ¿a quién estoy invisibilizando con esta ayuda, con esta seducción de ser psicóloga? Y entonces esto me ha permitido a través de estos modelos, esta forma de observar primero a quien cree que está ayudando y observando, o sea, al terapeuta. ¿Qué más es importante que yo te comparta y que ustedes lo pudieran profundizar algún más en libros tan maravillosos como el de Maestro, como justamente autores como Peter Levine, Navarro Góngora? Hablar de abuso sexual en supervivientes de abuso sexual es verlos continuar su vida, ¿sí? Con un cuerpo que ha sido traspasado, bien, pero también con un sentido de control que ha sido alterado.
¿Qué significa esto? Que posiblemente ellos viven su vida con algún sentido de estar constantemente en riesgo, de estar como incluso este tipo de consultantes, estas personas suelen sentarse como en la orilla de la silla, bien, y algo que comúnmente suelen preguntarme, ¿por qué ocurre esto? Bien, el factor común del silencio en una etapa adulta es el secreto. Y esto acontece, justamente este esquema me gusta bastante. ¿Por qué acontece? Justamente nos partimos de un mismo origen como países, ¿bien? Que es justo de vivir desde una colonia y desde haber sido colonizados. Y ustedes van a decir, ¿y qué esto qué tiene que ver con la psicoterapia? Todo, porque al final nosotros estudiamos el comportamiento humano y cómo esto sigue incidiendo en las formas justamente de acceso a la justicia, en las formas de relacionarnos y desde pensar a la niñez. ¿Por qué ocurre en la niñez? ¿Qué lugar ocupa la niñez en Chile? ¿Qué lugar ocupa la niñez, la voz de los niños en México? Algo que tiene en común para que se presenten o la experiencia abusiva es que por lo regular está situado desde formas de relacionarse asimétricos, donde hay poder y donde hay control. Donde hay poder y hay control. Y si esto no te suena conocido en la forma de organización de las familias, de las escuelas, cómo se organiza incluso la voz de los niños, esto tiene mucho juego justo para que se presente o en la presencia del abuso sexual. Algo que con lo que ya casi quiero cerrar, bien, es que me voy a poner para acá, porque si no el tiempo me va a comer y quiero respetar su tiempo. Dentro de estos acompañamientos terapéuticos, lo que vamos buscando desde estos modelos, desde estos posicionamientos, más que pensar en revolver la experiencia abusiva, cómo fue, los detalles, es recuperar cómo pese a esa experiencia abusiva en la infancia, la persona continúa la vida. ¿Qué más es lo que justamente queremos recuperar? Rastrear dentro de las conversaciones estas otras historias a la par que fueron creando identidad de las personas. ¿Qué más? En este devenir, bien, de las posibilidades a las cuales ha tenido acceso, no solamente a la experiencia abusiva, ¿qué otras experiencias se ha ido trazando para ser y estar esta persona que ha llegado en este momento? Recuperar la historia y, ¿por qué no?, encontrar una reparación en esa ruptura básica que es de la confianza tanto en el cuerpo para con los otros que pudiera haberse roto con esta experiencia dentro del entorno de la niñez. Algo que me ha encantado bastante mientras estudiaba mi doctorado de neuropsicopedagogía es hacer énfasis que al margen de cómo pudiéramos pensar o el imaginario de las personas que son supervivientes de abuso, es que cada experiencia es individual. Y habrá personas que en verdad no requieran jamás y nunca van a requerir de un servicio de atención psicológico, pero porque han restaurado sus experiencias en otros sitios, como puede ser la fe, como puede ser una profesión, como puede ser un servicio, y que son tan reparadores como lo pudiera ser la experiencia de voluntariamente acudir a la psicoterapia. En el acompañamiento psicoterapéutico, integrando estos tres modelos, bien, algo que justamente llevo, o mejor dicho, a mí me gusta encaminar y que esperaría que lo pudiéramos compartir dentro del diplomado donde voy a tocar esta temática, un módulo específicamente acerca de supervivientes, serían formas o estrategias de trabajar la identidad para ponerlos en relación con esa respuesta o con esas formas abusivas que todavía pudiera hacerse presente en la identidad de esta persona adulta. ¿Qué más? Algo bien importante, no perder de vista también la neurobiología. Suelen ser personas que pueden presentar enfermedades constantemente y ahí nos apoyamos bastante en las terapias de tercera generación, en este caso las contextuales. ¿Qué más es importante? Trabajar la neurofisiología, ¿bien? Cómo aprender justo a resentir o volver a sentir, porque pudiéramos tener personas que tengan dificultades en sus maneras de regular, incluso de identificar sus emociones. ¿Qué más? La neuropsicología. Cómo acceder
a esta posibilidad de tener como acceso a esas situaciones donde no necesariamente estás en peligro, pero para las personas, por estas alteraciones de desregulación, por el paquete neurológico de lucha-huida que cada persona puede tener, bien, con el cual todos los mamíferos llegamos a este mundo, puede estar alterado. Entonces, ¿cómo realmente tener como esta discriminación de cuáles pudieran ser esas experiencias que realmente ameritan la lucha o la huida? Bien, ¿qué más estaría dentro de este acompañamiento? La reintegración, bien, desde una identidad distinta dentro de las familias, en este caso, porque pudo haber sido dentro de la familia, como en muchas de las situaciones puede pasar. Y por supuesto, cómo relacionarse desde sus afectos con el contexto social donde se presentaron los abusos. Esto sería como parte de una propuesta terapéutica conjugando los 3 modelos que hace rato yo les planteaba y que ojalá me dará mucho gusto poder coincidir con ustedes dentro del diplomado y pudiéramos profundizar en qué estrategias estaríamos colaborando para acompañar a estas personas. Y pues bueno, ya casi para ir terminando, principalmente lo que va en búsqueda de estos modelos es en rastrear las resistencias. Y las resistencias no desde la mirada psicoanalítica de pensar es que no quiere venir a terapia porque no quiere cambiar, ¿okay? Como una oposición al cambio, sino la resistencia como una fuerza para permanecer, como una forma de dignificar sus derechos humanos desde sus posibilidades. Aquí les pongo una postal de mi pueblo, Navojoa, Sonora, de donde yo soy, acá en el norte. Acá estoy justamente con 40 grados centígrados en este momento, que porque está nublado. Harto calor en el meritito desierto. Pues muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Yo creo que muchas, porque aquí estaba viendo cantidad de preguntas. ¿Cómo se llama mi institución? Se llama GIAPSI, que es un nombre yaqui y mayo de las etnias de mi estado Sonora. GIAPSI. Sí. GIAPSI, alma y corazón en yaqui y mayo. No sé, son cantidad de preguntas, me voy hasta atrás. ¿Cómo le hago? ¿Le hago como el maestro Felipe? Caray. Híjole, me daría mucha pena brincarme alguna pregunta, no sé qué les parezca, si tienen alguna pregunta lo puedan hacer de viva voz. Daisy, ¿te escuchamos, Daisy? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy estudiante de psicología de Santiago de Chile, aún no termino, pero me parece tan interesante los temas que tú expones y más que una pregunta, yo quisiera como acotar o, mejor dicho, saber si también podía entrar la violencia como tal, porque veo que el tema que se abordó fue lo del abuso sexual, pero hay muchos casos, por ejemplo, de violencia, digamos, conflicto armado. ¿Ya? Y creo que estos temas lo toca muchísimo porque es un tipo de violencia hacia la infancia. Lo comento porque particularmente me toca a mí, ¿ya? Yo no soy chilena, soy colombiana y vengo del sur de Colombia y me ha tocado vivir la guerra en carne propia. Entonces creo que viendo esas terapias, viendo la forma de abordaje, cómo se transmite el conocer el territorio donde la persona viene, el conocer sus necesidades más que, digámoslo, en sí, cómo la superó, poder ver hacia atrás, poder verse uno y ver al paciente también. Entonces creo que es un desafío muy importante. Me hace mucho ruido, me hace mucho sentido lo que tú estás comentando y para mí sería genial en algún momento poder tomar un taller con relación a la violencia hacia los niños en estos lugares y en cualquier otro lugar del mundo, porque quizás yo vengo de ese lado, pero en otros lugares se vive violencia de otro tipo. Entonces, para mí fue muy, muy gratificante escuchar esto. Agradezco el espacio y nada, me quedo con los tipos de abordaje y cómo nosotros como futuros psicólogos, hablo por mí, poder ver a un otro desde otro punto de vista, ¿ya? Y nosotros mismos plantearnos, más que el tipo de abordaje y esto, es cómo la persona está, cómo la persona, tú dices, ha sabido llevar esto y qué pasó allá atrás.
¿Ya? ¿Cómo lo vemos? Es tan importante, así que agradezco mucho. Muchas gracias, Daisy. Y por supuesto que yo te diría que estos modelos son muy pertinentes para estas experiencias, sobre todo para las situaciones de nuestros países. Entonces, la verdad es que en su momento fui muy seducida por miradas, por supuesto, eurocentristas, maravillosas, pero no calzan en mi piel, no calzan en mi población. Gracias. Luis, te escuchamos. Doctora Rodríguez y todos los participantes, buenas tardes. Buenas tardes. También soy mexicano. Qué Me ha maravilla. llamado muchísimo la atención el inicio de su presentación. Soy psicólogo social. Esto que usted plantea alrededor del universo de la psicología es fundamental en un país como el nuestro y en un contexto como el que hoy nos toca vivir. Me parece también que es importantísimo. Soy documentalista y he tenido la oportunidad de documentar la multiplicidad de realidades sociales que un país como México hoy está experimentando. Es muy interesante, también retomando lo que el maestro García nos planteó en relación a la efectividad de la psicoterapia, si en un gran porcentaje está destinada a tener efectividad o no, dependiendo del ambiente en el que el individuo termina por desarrollar o mantiene su psicodinámica. ¿Qué pasa en un país como el nuestro en el que la psicología o la psicopolítica no cruza la visión de Estado? En nuestro país acabamos de leer una nota trágica en la que el gobierno ha tomado una decisión, una política pública y mengua en un 67% un presupuesto destinado a la salud social y restringe o empieza a acabar con estos espacios destinados al tratamiento de pacientes con padecimientos o desórdenes psicológicos, y hemos, o pareciera ser que el Estado ha decidido normalizar la violencia, convirtiéndose en un estado perverso, y utilizo el término asociado a la psicología, totalmente alejado de la sensibilidad y pues este compromiso social, porque pareciera ser que en muchos países y en el nuestro en particular se medio atiende la salud social, pero se desatiende completamente la salud psicológica. Entonces el individuo queda atravesado por su mitad y enfrentamos problemáticas terribles, porque yo me pregunto si existe un estudio serio para determinar cuál es el daño psicológico del mexicano promedio. Y usted, viviendo en la frontera, yo hace muchos años tuve la oportunidad de ir a documentar las muertas de Juárez y estas organizaciones del tercer sector destinadas a la defensa de estas mujeres violentadas, y pareciera ser que no estamos avanzando. Usted hizo un comentario que aplaudo también en relación a nuestros hermanos los chilenos. Son mucho más combativos que nosotros, están más a la defensa de sus derechos humanos y hacen frente más formal a un Estado que no responde a las necesidades reales y actuales de su población, y sobre todo de la salud en todos sentidos, no solo la económica, sino la fisiológica y la psicológica. Entonces, bueno, pues aplaudo lo que ambos nos han compartido. Verdaderamente ha sido una experiencia formidable, y aquí dejo de
intervenir. Muchas gracias. Qué deleite, estimado Luis, encontrarnos ahora sí que a través de estos medios, en esta latitud hasta el sur del continente y coincidir, como dijera la canción, coincidir. Bien, hay situaciones políticas como también lo es la psicoterapia, un espacio político. Al final militamos, ¿no? Al hacer psicoterapia, cada quien decide hacia qué milita, hacia quienes visibiliza. Bien, y me encantaría poderte responder todo lo que estás mencionando, pero yo también quiero esas respuestas en mi país. Gracias, Luis. Pues bueno, no sé cómo andemos de tiempo, yo creo que ya no hay tiempo, cedo los micrófonos a Dipa. La verdad es que estoy encantada de poder estar con 222 personas. Y muchísimas gracias, maestro Felipe, gracias a todas las personas y gracias por permitirme hacer disidencia desde la academia con estos contenidos. Gracias, maestro Felipe. Gracias a ti, Erika. Bueno, la palabra la tiene Pamela de Adipa, que va a hacer un sorteo, si no me equivoco ahora. Así es, pero antes de iniciar con eso, bueno, agradecerles nuevamente la participación a todos los presentes y agradecer mucho también tanto a Felipe como a Erika por la presentación. Y antes de partir con el sorteo, voy a dejar en el chat el link para la certificación, ¿ya? Y a la vez que pongo comparto la pantalla, también voy a dejar compartiendo un QR del mismo link que acabo de mandar para que puedan también poder sacar la certificación por ahí. Y ahora voy a compartir la pantalla y por favor me avisan si se logra ver bien, si logran ver bien aquí ambas ventanas. Si alguien pudiera decirme por favor, se los agradecería. Se ve muy bien. Ah, ya, muchas gracias. Que ocupa todo el espacio, entonces está un poco ahí. Ya, entonces vamos a dar inicio con el sorteo. Antes de empezar, pedirles por favor que si digo su nombre, por favor abran el micrófono para saber inmediatamente que están presentes y no pasarlos por alto, por favor. Y comenzamos. Y la primera persona tenemos como ganadora María Paz Pruneda. ¿Está presente? María Paz Pruneda. A ver, viendo en el chat, pareciera que no tenemos a María Paz. Así que iría al agua. Pasamos a la siguiente persona. ¿Quién es? Alexis Roca. ¿Está presente? Alexis Roca. Alexis Roca en 3, 2, 1, al agua. Pasamos a la siguiente persona. Ángel Morales, ¿está presente? Pareciera que no. A ver, Ángel Morales. Tres, dos, uno. Parece que no. Al agua. Siguiente persona, Pía Velázquez. ¿Está presente? Pía Velázquez. Acá veo una persona de nombre Pía, pero creo que no es esta Pía. Ya. Entonces, al agua. Siguiente persona, Katia Bogi. Espero pronunciarlo bien. Katia Bogi, ¿está presente? Pareciera que no. Katia Bogi en 3, 2,
1, al agua. Siguiente persona, Javiera Pinto, ¿está presente? Javiera Pinto. Hay una Javiera sin apellido en el chat, no sé si será Javiera Pinto. Javiera Pinto en 3, 2, 1, al agua. Uy, nos ha tocado largo, nos ha tocado largo. Carlos Emanuel Barrera Flores, ¿está presente? Carlos, no tenemos Carlos en el chat. Uy. Al agua. Siguiente persona, Marcos Gabriel Arias, ¿está presente? Marcos Gabriel Arias parece que tampoco está. Hubo varios participantes en este seminario, así que... Uf. Valentina Vergara, ¿está presente? Valentina Vergara, casi. Hay 3 Valentinas, pero no es esa Valentina. Al agua entonces. Rubis, tengo miedo de pronunciar mal los nombres yo acá. Rubis Jan Monterrosa Jiménez, ¿está presente? Pareciera que no. Al terminar el sorteo voy a compartir nuevamente el link, así que no se preocupen. Tatiana Parra Cuevas, ¿está presente? Tatiana Parra Cuevas, ¿está presente? Sí, aquí estoy. Tatiana, felicitaciones. Hola, gracias. Llegamos justo. ¡Eh! Ya, entonces, Tatiana, te agradecemos que hayas participado en esta sesión el día de hoy y nuevamente te felicitamos por haber ganado en el sorteo al Diplomado de Estrategias Clínicas en Psicoterapia Breve en Adultos. Es el diplomado que era la beca de hoy. Y te comentamos, ¿cierto?, que el día de mañana te van a contactar, ¿cierto?, la encargada del diplomado para que se haga efectiva esta beca. ¿Ya? Ya, Así muchas que gracias. no se preocupe por eso. Y antes de hacer el cierre, voy a compartir nuevamente el link para la gente que lo estaba pidiendo en el chat, que ahí lo vi de reojo, para que tengan su certificación. Ahí está. Recuerden que es hasta mañana al mediodía que se puede hacer efectiva la certificación de participación. Y nuevamente agradecerles a todos y todas las participantes de esta charla, ¿cierto? Y por supuesto a Felipe y a Erika por haber compartido sus conocimientos en el seminario de hoy. Esperamos que tengan una excelente mitad de semana y un muy buen término de mes. Y que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches a todos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Chao, gracias.